Hola amigos de YouTube. Antes que nada quiero mandar un saludo a José Lara, a Pablo Aguirre, a Juan López. Muchas gracias por el apoyo y los comentarios, a todos. Por fin les traigo la parte 10 de esta serie. Creepypastas nuevas y largas. Empezaremos con las más cortas, a las más largas. Espero la disfruten, sin más demora los dejo con la primera que se llama El juego de los auriculares. ¿Nunca se percataron de voces o sonidos extraños, que no formaban parte de la canción que estaban escuchando con los auriculares puestos? Si tu respuesta es sí, quiero decirte que es perfectamente normal, no estás loco ni tu mente te juega una mala pasada. Se trata de un tipo de ente o espíritu que trata de comunicarse con nosotros, nadie sabe por qué. Hay una manera de invocarlo, quiero decirles que es muy arriesgada, si la haces bien obtendrás una recompensa, pero si fallas, nadie sabe lo que pasa, lo cual, obviamente, no es nada bueno. Este ritual debe realizarse estando solo en tu habitación y completamente a oscuras. Cuando hayas apagado todas las luces siéntate en tu cama, pon la canción más lenta que tengas en tu lista, a algunos les ha funcionado con Gloom y Sunday. Cuando vayas por el minuto exacto de reproducción baja un poco el volumen, quítate un lado de los auriculares y haz la siguiente pregunta. ¿Estás aquí? A lo cual si has realizado bien el proceso, te contestarán muy cerca de la oreja que no tiene el auricular. Sí. Luego de esto podrás hacerle 3 preguntas, las que quieras, él, o lo que sea que esté al lado tuyo, responderá de manera exacta. Cuando te haya contestado la última de tus preguntas quítate el auricular y corre a prender la luz. El ente que está junto a ti no es muy veloz, pero no querrás imaginarte lo que te hará si te alcanza. Una vez prendida la luz el ritual estará terminado. Quiero aclarar que estás por tu propia cuenta, yo te recomiendo no realizar tan arriesgada hazaña, pero si eres curioso, adelante, ve. No era mi hermana. Comenzaré diciéndoles que mi hermana Jimena de 10 años y yo de 19 siempre jugamos a asustarnos, juegos de hermanos algo simple, como un vudú cuando menos te lo esperas o un grito inesperado. En fin de esos sustos que no van a más, comienzo con esto porque lo que me pasó, pensé que era una broma de ella, un intento por asustarme de esos de las hermanas pequeñas. Todos los días de lunes a viernes llego entre 5 pm y 8 pm de la facultad, siempre está mi hermana a excepción de algunos miércoles que mi papá o madrastra descansan y se la llevan de paseo, siempre que llego abro la puerta silenciosamente para sorprenderla, ya sea que esté en su cuarto o en el patio jugando con sus gatos. Un miércoles, llegué como a las 6:30 o 7 pm, pero antes de abrir la puerta escuché unos pequeños pasos por las escaleras y una pequeña risa como la de ella, no le di mucha importancia, como se los dije pensé que era una broma y en seguirle el juego, entré silenciosamente y me fui a esconder a la cocina, esperando que fuera la que bajara y así poder asustarla yo. Pasaron alrededor de 10 minutos, se escuchaban algunos pasos por los cuartos pero ella no bajó, cansado del juego, subí por las escaleras a buscarla, antes de terminar de subirlas por completo escucho que cierran la puerta de mi cuarto, me dio algo de risa el pensar en que era tan obvia y aún así intentaba asustarme entré a mi cuarto y grité, Jimena ya sal. No sucedió nada y comencé a buscarla, debajo de la cama y en el ropero, mi cuarto es algo pequeño así que no demoro mucho la búsqueda, suspiré un poco confundido. Salí de mi cuarto con una sensación rara, pasé al cuarto de mis papás e hice lo mismo, comencé a buscarla, luego a su cuarto, no la encontraba, grité de nuevo y ya algo enfurecido no quiero jugar ya Jimena, ya salte de donde estés. De nuevo, no pasó nada. Bajé a la cocina con la idea que ella había logrado bajar, tal vez en lo que yo estaba buscándola en alguno de los cuartos, fui a la cocina y a punto estaba de salir al patio cuando escucho de nuevo una risa, en la parte de arriba, subí corriendo las escaleras, pero no había nadie, un escalofrío inundó mi cuerpo, ya en verdad estaba asustado, decidí hacer lo más lógico, lo que debí de haber hecho desde el principio, llamar a mi papá y preguntarle por ella. Lo llamé, y pregunté ¿cómo estás pa? Él respondió, bien, hoy descanse, ¿y tú? Pues bien, acabo de llegar. Le respondí, luego le pregunté oye pa y Jimena. Aquí está conmigo, vamos a entrar al cine, te la paso. No está bien, los veo en la noche, vive. Oh, te veo luego. Lo último que respondió mi papá. Di un gran suspiro, confundido, más que nada asustado, me hice muchas preguntas. Entonces ¿qué era lo que escuché? ¿Qué fueron los pasos, las risas?
Si no era ella, ¿quién o qué pudo haber sido? Canal del infierno. ¿Te has preguntado si el diablo tiene un canal de televisión? Bueno, es porque tal vez nos has escuchado el dicho más sabe el diablo por viejo que por diablo, y aunque no lo creas, lo tiene. ¿Qué necesitas? Lo único que necesitas es tu televisor, el de la sala sirve, pero si tienes televisor en tu habitación, mucho mejor. Dadas las 3 de la mañana, la hora en la que la barrera entre el mundo de los vivos y de los muertos está más debilitada, tomarás tu control y encenderás la televisión. No enciendas la televisión con el botón de dicho aparato, pues afectará el juego. Después, apaga las luces, todas las de la casa, el canal que observarás no puede ser visualizado bien si hay luz. A pesar de eso, la luz de los faros no daña el juego. No utilices cable o platillo, se visualiza con la señal de televisión normal. Debes de tener paciencia, porque, aunque en el mayor de los casos sale a la primera, hay que esperar días, semanas, y a lo mucho un mes para que esto salga. Debes poner el canal 66. Tal vez, dicho canal está ocupado por una televisora importante y lo más probable es que estén pasando anuncios de productos que se compran por televisión o simplemente interferencia. Ten paciencia, al sintonizarlo, solo tarda 5 minutos en entrar la señal, a veces hasta las 3:15, y a lo mucho, hasta las 3:33. Si han dado las 4 y no se ha sintonizado nada, vuelve a intentarlo al otro día. Pero, si empieza a sintonizar un canal, te felicito, has sintonizado el canal del diablo. Antes de las 3:33, verás unos cuantos anuncios de productos, aunque la mayoría, no son comunes, casi todos son sobre ofertas para vender el alma, juguetes diabólicos y demás publicidad que tenga que ver con el infierno. Hay gente que afirma haber visto una oferta de 5 pases para ir al infierno, llamando a un número bastante largo. A las 3:33, empieza el programa importante, donde verás el infierno. Solo te advierto que no verás cosas bonitas y mucho menos agradables. Algunas personas que han visto este canal se han encontrado con seres queridos fallecidos siendo torturados en el infierno o simplemente imágenes bastante raras y abstractas que te hacen sentir muy incómodo. Ahora, esto es un juego, por eso es el juego del televisor, tendrás que aguantar toda la publicidad y el programa hasta que sean las 4 de la mañana o la señal se interrumpa. Si apagas la televisión o enciendes la luz antes de que esto suceda, estarás condenado a no poder cambiar de canal, ni poder manipular ninguno de tus televisores de tu hogar, pues en una casa, la red de electricidad está conectada en todos los enchufes, por lo que todas tus televisiones estarán condenadas a pasar ese canal para siempre. Mucha gente no ha aguantado y ha muerto por la incomodidad que dichos programas causan. Algunas cosas extras que debes tomar en cuenta. 1. Estás viendo un canal que se transmite desde el infierno, así que ten en cuenta que habrán cosas o personas que quizás quieran verlo contigo. ¿Cómo saber si están contigo? Fácil, escucharás murmullos, risas, entre otras cosas, a ellos les entretiene eso. Si las oyes cerca, es porque están en habitaciones distantes, pero si las oyes lejos, están cerca de ti. Podrás sentir respiraciones y que algo frío te toca. Tú no debes de preocuparte por eso es inofensivo. Preocúpate por lo que se oye cerca, pero está lejos. 2. Dentro de la casa, muchas cosas van a pasar, como por ejemplo, se caerán las cosas, se romperán vasos, se moverán objetos de su lugar de pertenencia, pues a lo que sea que haya entrado a tu casa a través de ese canal, le gusta curiosear. 3. Puedes verlo con la gente que tú quieras, de hecho, si lo vas a hacer a escondidas, tu familia no escuchará, ni siquiera escuchará que se están moviendo las cosas, y si pegas un grito tampoco lo harán. 4. Si te retiras de la habitación donde está el televisor, recuerda que puede haber algo en tu casa, puede ser una persona, que solo se refugia en tu casa para no regresar al infierno, pero vivirá en pena en tu casa por lo que resta de tu vida. O en casos peores un demonio y su aspecto, no es nada amigable y si te ve, es como si lo estuvieras invitando a ver la televisión, él te estará esperando en la habitación, y si no llegas a ella en 30 segundos no vivirás para contarlo. En cambio si llegas, tratará de tocarte y tendrás que evitar a toda costa que lo hagas si no quieres ir al infierno. Este demonio se irá si hay una interferencia o dan las 4 de la mañana. Si has estado quieto, tranquilo y se interfiere la señal o dan las 4 en punto, felicidades, has acabado el juego exitosamente. Apaga el televisor y ve a dormir.
Tendrás horribles pesadillas, durarás algunos días así, pero finalmente terminarán. ¿Te atreves a jugar? Estado. Hace un par de horas, lo que sentía era tedio. Eso de estar sentado durante tanto tiempo ante la pantalla del ordenador le estaba pasando factura a mis músculos y a mi mente, así que he decidido prepararme un café y aprovechar que el otoño aún no se ha apoderado de los termómetros para disfrutarlo en el balcón, acompañado por el silencio de un barrio que duerme. Las vistas que ofrece mi piso no son ninguna maravilla. Frente al edificio en el que vivo, se levanta uno de similares características, como si la calle que los separa fuese un espejo en el que ambos pudiesen contemplar los desagradables detalles de la arquitectura de nuestros días en lo que a bloques de viviendas se refiere. Y a ambos lados, más de lo mismo. Pisos, pisos y más pisos. Café en mano, me estaba entreteniendo en perseguir con la mirada a un par de murciélagos que revoloteaban entre las farolas, cuando he dirigido la vista hacia mi izquierda, hacia lo lejos. A unos 500 metros de mi casa, más allá de donde acaba mi barrio, hay una colina coronada por un pequeño bosque de pinos. Entre los árboles, la luz de una farola delata la existencia de vida humana en el lugar. Y es que, en lo alto de la colina, se erige el Hospital Psiquiátrico Dr. Villacián. Una institución con más de 30 años a sus espaldas, encargada del tratamiento de pacientes aquejados de todo tipo de trastornos mentales. El tedio ha dado paso al desconcierto cuando, a la luz de aquella solitaria farola, se le ha unido la de otros focos y luminarias de todo tipo, algunos fijos y otros móviles. Aquel silencioso coro de luces ha dotado al lugar de un ambiente ligeramente siniestro. Ensimismado ante el espectáculo, y debido a la frenética actividad que ha debido desatarse en el hospital a tan altas horas de la noche, mi desconcierto se ha convertido en curiosidad. El primer pensamiento que ha pasado por mi mente ha sido el que ha decidido quedarse para fastidiarme la noche, haciéndome darle 1000 vueltas. ¿Se habrá escapado algún interno? Mi imaginación, alimentada por decenas de películas y libros de terror, se ha encargado de tornar mi curiosidad en inquietud, creando escenas en las que yo soy el protagonista y debo hacer frente al más terrorífico de los seres, embrutecido por experimentos de control mental, camisas de fuerza y un sinfín de disparates. Bobadas. Lo que hay allí arriba son personas, no monstruos. Además, un loco podría tomar miles de direcciones y, solo en este barrio, hay centenares de viviendas. Joder, ¿cuántas ventanas ves desde aquí? 2000. Tranquilo, que a ti no te iba a tocar. Tras calmar mis inquietudes con este ejercicio mental de probabilidades remotas, he abandonado el balcón, he dejado el vaso vacío en el fregadero y he vuelto a sentarme ante el PC, donde he seguido perdiendo el tiempo entre foros y vídeos de caídas. La inquietud anterior, casi disipada, se ha transformado en ansiedad por culpa de un ruido procedente de la entrada de casa, casi imperceptible a causa del sonido de mis altavoces. El sonido de una puerta que se abre. Mierda. Se me ha olvidado cerrar la puerta de casa. No puede ser. No, no. Tras silenciar mi ordenador, he oído con toda claridad un ruido de pasos. Unos pies torpes, arrastrándose con rudeza por el pasillo. Acercándose. La ansiedad se ha convertido en miedo, pues los pasos se han detenido a la entrada de mi habitación, desde donde he comenzado a percibir una respiración jadeante y nerviosa. Siento unos ojos que se clavan en mi nuca, los ojos de alguien para cuya mente la palabra cordura no significa nada. El miedo me tiene paralizado y no puedo ni siquiera girarme. Y el miedo, finalmente, ha dado paso al terror. Desde la entrada de mi habitación, junto con el sonido de una respiración jadeante, llega hasta mí un olor inconfundible. Olor a sangre. Una casa. Aquella casa tenía un aire muy extraño. Pertenecía a uno de mis tíos por parte de mi familia materna. Al ser muchos hermanos, mi madre se vio en la terrible necesidad de repartirnos entre los tíos, con la esperanza de vivir mejor. Honestamente, prefería pasar hambre que verme en la necesidad de separarme de mi madre y de mis hermanos. La casa era bastante grande, era como una vecindad muy pequeña. Era un total de 4 viviendas, compartíamos patio de juegos y nada más.
Mi abuela materna y mi tía más joven iban a encargarse de mi cuidado. Iba a compartir la casa con mis insoportables primos y su odiosa madre, la tía a la que le guardaba un profundo resentimiento. Mi madre solía decir que esa tía hacía cosas muy extrañas, que compraba objetos cuyo uso no podía tener otra relación más que la brujería. La verdad nunca estuve del todo segura. Lo que sí sabía, era que nos despreciaba por ser pobres. Ella no tenía la gran fortuna, pero era verdad que vivía mucho mejor que nosotros. Mis hermanos, mi madre y yo éramos los arrimados, los pobres y los hambrientos. Ellos vivían arriba. En la casa ya habían ocurrido dos desgracias. Mi abuelo, que tenía un problema en sus riñones y al resbalar por culpa de sus muletas, sus órganos quedaron irremediablemente dañados y mi padre, que agonizó y murió en el cuarto de arriba, de cirrosis. La casa me inquietaba demasiado. El día de la mudanza, creí ver una extraña figura reflejándose en la ventana, de esas formas que de solo verlas, sentías miedo. Pálida y con los ojos vacíos y negros. Creo que solo fue mi imaginación. No podía conciliar el sueño por las noches. Sentía un miedo desesperante, como si alguien me observara. La oscuridad era sofocante. A pesar de que dormía muy cerca de mi querida abuela, no me dejaba subir a su cama por un solo motivo: mi tía era demasiado quisquillosa. Tenía que conformarme con sentirlas cerca. Cada vez que me cobijaba hasta la cabeza, el calor no me dejaba respirar, por lo que tenía que permanecer despierta, esperar y dormir un par de horas al amanecer. Ni siquiera durante el día me sentía tranquila, tenía una sensación muy extraña. El miedo se agudizaba después de la medianoche. Aun si fuera mi padre o mi abuelo fallecidos los que me observaban al dormir, no dejaban de ser fantasmas, la sola idea me aterraba. Dormir con mis primos o mi tía era algo descartado, puesto que no simpatizaba con ninguno. Cada vez que podía, convencía a mi abuela de llevarme a pasar unas horas con mamá. Un mes después de la mudanza, en la que me quedé sola con mi abuela, alguien, durante la madrugada, estuvo golpeando la puerta con una fuerza extraordinaria, golpes que taladraban la mente. Mi abuela juró no haber escuchado nada. Y hace una semana, cuando por fin me había tranquilizado, había dormido profundamente, sin embargo, desperté por una extraña razón y con horror sentí como jalaban el cobertor con el que me cubría. Arrastrándolo, arrancándolo de la cama. Pude haber creído que había sido una mala broma por parte de mis primos, pero hasta ellos sentían miedo de la oscuridad profunda que ocultaba esa casa. Una noche de octubre, las calles parecían boca de lobo. No había muchas casas y la luz eléctrica aún no era totalmente estable. Eran las 23 p.m. y traté de convencer a mi abuela de que me llevara con mi madre. La situación había llegado a su límite. Mi abuela se negó rotundamente, puesto que era demasiado tarde para salir. Armé un berrinche lo mejor que pude. Me tiré al piso, berré y lloriqueé con tal de que me cumplieran mi capricho. Solo logré desesperar a la abuela y me sacó de la casa a nalgadas, gritando: ándele, para que se le quite lo chillona, te quedas afuera. Me quedé sola y me senté a llorar en el patio. Era una oscuridad profunda, sin embargo, lograba identificar todo lo que había ahí por sus diminutos contornos. Pude haber llorado 3 horas. Mi tía no estaba, supuse que andaba de fiesta. Esperé a que llegara para poder entrar con ella. Lo único que lograba observar bien eran las escaleras que nos conectaban con un pasillo y con la casa de mis primos. En esa casa, todos tenían la costumbre de irse a dormir temprano, por lo que el único ruido que lograba escuchar, era el de la televisión de mi abuela en el volumen más bajo. En ese momento, lo vi. Era una silueta, una sombra cubierta de negro. No se lograba ver si era hombre o mujer. No sé por qué no tenía miedo. Creí que era mi tía que había bajado a ver el porqué de mis berrinches. La figura bajó despacio, muy despacio. Al llegar al límite de las escaleras, se quedó parado. No se movía. Espere. Era completamente inmóvil. Entonces, recordé que a mi padre le disgustaban los berrinches. En ese momento, sentí un pánico inigualable, como cuando sientes repentinamente como tu corazón se detiene y comienza a latir rápido y se corta tu respiración. Terror, miedo, angustia. Me paré tan rápido como pude y entré a la casa despavorida. En cuanto me tiré al sofá relajada, se fue la luz. Hace mucho que no he vuelto a esa casa, pero he escuchado que a mi tía insoportable la ha asustado mi padre, apareciéndose en los reflejos de las ventanas, además de que varias personas de las que han vivido ahí, han sufrido lo que hoy se conoce como cuando se te sube el muerto, una extraña parálisis que sufres cuando estás acostado, por un miedo indescriptible.
Apuesto a que ni mi padre ni mi abuelo son los autores de esos espantos y quien lo es, no debe ser nadie bueno. Probablemente más de uno hayan escuchado historias similares, hecho que confirma la existencia de seres que aún no descansan en paz. Una charla diferente. Ya es prácticamente medianoche. Casi voy a entrar de vuelta a la habitación y aún así me sigo preguntando si lo que haré será lo correcto. Siempre nos han dicho que no debemos hablar con ellos, ni mucho menos creer en sus palabras. Pero yo quiero hacerlo, tengo curiosidad de saber qué tiene para decirme, qué puede develarme. Sigo escuchando esos aterradores gritos desde el otro lado de la puerta, pero en vez de temor siento una gran ansiedad, un desespero por entrar y confrontarlo. Lo único que me detiene es esta conversación mental que estoy teniendo conmigo mismo, pero bueno, ya es hora. El sacerdote se puso de pie y dio un largo suspiro mientras miraba su Biblia, y de forma lenta pero decidida avanzó hacia la puerta que le daba entrada a aquella siniestra y fría habitación. El hombre jaló de la manija de la puerta e ingresó. He vuelto, demonio. Un abrupto giro de cabeza y un aliento tibio y fétido antecedieron a una voz muy ronca. Bienvenido, padre. El sacerdote guardó silencio. ¿Por qué esa cara? ¿Acaso andas buscando respuestas? Quiero saberlo todo. ¿A qué te referías cuando decías que algo extraño estaba pasando en el infierno? Soltó una risa burlona. Primero debes soltarme. ¿No te da lástima con esta pobre niña de 7 años? Sus muñecas están sangrando por haber apretado tan fuerte los nudos y está sobre un charco de su propio vómito. El sacerdote lo miró sin responder. Libérame y podremos negociar, libérame. Este cuerpo no vale nada para mí, haré que la pequeña se muerda la lengua hasta destruírsela y además de verla ahogándose con su propia sangre, no podrás saber nunca nada de lo que tengo para decir, libérame. Después de una breve duda, el sacerdote accedió y liberó todas las ataduras del cuerpo de la niña poseída. Al hacerlo, esta cruzó las piernas y posicionó su cuerpo de frente al sacerdote. Su mirada se clavó en los ojos del clérigo, y dibujando una macabra sonrisa, preguntó. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por el conocimiento y la información que estoy a punto de darte? ¿Es que acaso ya no te liberé? Estoy poniendo en riesgo mi propia seguridad, ¿no es sacrificio suficiente? No te preocupes, no está entre mis intereses provocarte daño físico, pero... La niña hizo una mueca como si estuviese pensando mientras miraba al sacerdote con una fría seriedad. A continuación, soltó una risa chillona y estruendosa. ¿Qué sucede? No puedo entender cómo es que un hombre dedicado a Dios, y a su iglesia, puede tener un hijo. Pero por lo que veo no estás muy orgulloso de él. Lo rechazaste, tanto a él como a su madre. Tal parece que son un estorbo para tu vocación. ¿Cómo sabes tú todo eso? Un sacerdote con un hijo secreto, esto sí es gracioso. Silencio, demonio, no me provoques. Dame su vida y tendrás lo que deseas. El sacerdote quedó contrariado y en silencio. Ese niño nunca lo has querido. Podré poseerlo y quedarme con su alma. En el proceso morirá, pero no creo que te afecte mucho. Si cerramos el trato, te diré lo que deseas. Un largo silencio invadió la habitación. El niño sufriría mucho, lo sé. Haría de su vida una pesadilla, no tendría paz, ni por un solo segundo. Su más deseado anhelo sería morir. ¿Acaso te importa? El sacerdote se quedó cabizbajo, meditando mientras se frotaba las manos con cierto nerviosismo. Decide. Basta. No me confundirán tus engaños. La niña poseída se quedó viendo al sacerdote con detenimiento. Levantó la mano derecha y sujetó un dedo de su mano izquierda, y con un brusco movimiento hacia abajo terminó por partirse el dedo. Ese crujir de huesos hizo eco en los oídos del sacerdote, el cual miraba esa dantesca escena con gran impacto. Si puedo hacerle esto a uno de sus dedos, imagínate qué tan destrozada podría quedar su lengua, si de verdad me lo propongo. La niña acercó su cara a la del sacerdote, y con frialdad, le dijo. Por última vez decide. Es tuyo, llévate al niño. Pero dime, ¿qué está sucediendo en el infierno? El demonio soltó una carcajada y rápidamente asestó un fuerte golpe contra la cara del sacerdote, el cual cayó al suelo muy adolorido y con dificultad para reincorporarse. Hay tanta maldad en ti, no sabes cuánto me alegra. Tenemos un lugar muy especial para ti allá abajo, cuando mueras. La niña se vio su dedo fracturado, que guindaba y se balanceaba.
Sujetó la mano solo por la piel y de un jalón lo arrancó, llenando su cara de sangre. Este dedo me estorba, no puedo andar por la calle con un dedo inútil en mi mano. Tome padre, un regalo de despedida. La niña lanzó el dedo contra la cara del sacerdote. Por cierto, nunca necesité su aprobación para poseer el cuerpo de otro individuo. Nosotros los demonios simplemente podemos hacerlo, si así lo deseamos. ¿Sabes qué es lo más triste de todo? En el infierno no está pasando nada, solo deseaba saber qué tan lejos podías llegar por ese desespero de tener la información que tú considerabas tan importante. Ahora, con tu permiso, tengo un niño de 5 años que destruir no hay cosa que me excite más. La niña le dio la espalda al sacerdote, y con un salto, chocó contra la ventana, rompiéndola y escapando en el proceso. ¿Qué he hecho? El sacerdote se puso de rodillas y rompió a llorar. Después de todo esto, no obtendré ningún tipo de perdón ni siquiera de Dios. Solo queda una cosa por hacer. El sacerdote se acercó a la ventana por donde escapó la niña poseída, tomó el vidrio más afilado del suelo, se lo puso contra la garganta, y con lágrimas en los ojos, simplemente dijo, adiós. Sonrisa de gato. Esto es algo que me desagrada mucho decir, algo que luego de haberles relatado se irá conmigo a la tumba. Intenté transmitirlo por otros medios, noticieros, periódicos o páginas simples de difusión, pero en todas me trataron de demente, desquiciada y lunática. Entonces di con este sitio, un lugar que si bien trata de historias de fantasía, muchos de quienes leen las consideran reales por un plazo, y es justamente por ello que tomé tal decisión. Al contrario de lo que he encontrado en estas historias, no temo por mi vida involucrando a otro jugador. La persona de la que les hablaré es inofensiva a simple vista, pero hay que admitir que algo más esconde la mueca en su rostro. No es una asesina, estoy completamente segura de ello. No he de dar a conocer mi nombre, puesto que no es necesario. Sin embargo he de hacer mención de Denise, mi hermana menor, y su mejor amiga Emily. Ellas siempre fueron muy cercanas, desde que eran pequeñas siempre estuvieron juntas. Jamás, en los 15 años que estuvieron en compañía de la otra, las vi separadas. Hasta el trágico día en que Emily falleció, no por causas sobrenaturales o cosas que llamen la atención, ella solo sufría de una enfermedad crónica. Nuestra familia, que era más cercana que sus padres biológicos, lamentó por meses su pérdida. Hasta el día de hoy la seguimos extrañando, y como era de esperar, mi hermana aún estaba atónita, le era muy difícil asimilar lo que había ocurrido. Siempre hablaba de una chica que presagiaba la desgracia y que por su presencia cerca a ellas, Emily murió. Mi pobre hermana llegó a tal punto que obligadamente debimos internarla en un sanatorio por su bienestar mental. De vez en cuando, me aparecía por allí y hablábamos. En un comienzo le era casi imposible pronunciar palabra que no recayera en la desconocida, pero al pasar los días y meses, podíamos dialogar con facilidad. Sentía miedo de hablar de su amiga, de que volviera a su anterior estado y no me fuera posible rescatarla de ahí, pero el hecho de que el recuerdo de aquella figura estaba en su memoria me volvía loca. Hice todo minuciosamente para no alterar sus nervios y conseguí lo que quería. Me relató lo que vio y lo que con el tiempo se manifestó, aunque vagamente. Lo más importante en todo ello era lo clave, una grabación de los videochats que realizaban todas las noches. Por una razón sentimental ambas registraban todo para luego ver y reírse de sí mismas. No olvidaré lo que Denise dijo esa vez. Busca el archivo 000125883, es de ese día. Creía que estaba delirando, simplemente por recordar el nombre de un video en específico de una fecha que puede estar confundiendo. Pero la equivocada era yo. Al ver el video me horroricé. Emily estaba frente a su laptop, como es normal, su cuerpo solo cubría media pantalla, lo demás dejaba a la vista su habitación, principalmente un armario, la ventana y su cama. Eran chicas completamente sanas, hablaban de moda, teléfonos celulares, libros, perfumes y demás, nada de lo que me pudiera haber resentido. Sentía el impulso en ocasiones de adelantar un poco el video, pero si lo hacía podía perder aspectos importantes en caso de que algo inusual sucediera. Tristemente así fue. Desde donde culminaba la cama, se levantó la figura de una niña, no debía tener más de 13 o 14 años por lo que se observaba. Llevaba una vestimenta extraña al comparar. Unas medias de rombos a blanco y negro, un simple suéter hasta sus muslos y una coleta alta.
Era de noche, por lo cual solo pudo observarse su presencia sin más. Cuando me percaté de ello, de inmediato vigilé mi espalda. Por suerte no había nada. Mientras estaba en ello, registrando meticulosamente mi habitación, un grito escapó del monitor. Denise había advertido sobre aquella presencia. Emily volteó y la vio, cayó rendida, de rodillas. Estaba asustada. La niña parecía triste, no dijo palabra alguna, pero sí cogió algo de su cartera, un bolígrafo y un trozo de papel. Escribió algo en él y salió por la ventana rápidamente, aunque algo torpe. Emily, desesperada, huyó de la habitación al igual que Denise a mi habitación, pero nada sabía de lo que había ocurrido, me había mentido, me había dicho que era una pesadilla. El video terminó después de ello cuando yo misma fui a la habitación y lo detuve. Al día siguiente, Emily fue internada en el hospital, y luego de 2 noches, falleció. Volví al sanatorio para hablar con mi hermana, parecía ya manejar el tema con sencillez. Hablamos sobre la extraña figura hasta que se refirió a ella como la chica sonrisa de gato. Le pregunté el por qué y eso nos remontó a otra historia. Ella no era una niña, ya estaba en camino a la adultez, era una adolescente de 16 años. Era baja de estatura y no precisamente delgada, por no decir un término que pueda ofender. Daba características físicas por el hecho de que eran los factores que cambiaban su vida, pero debo admitir que esperaba algo diferente. Tal vez ella no tenía mucho a su favor, pero por lo que relataba, era una chica feliz, con varias amigas y un sueño por cumplir. El problema era su novio, un hombre mayor por unos 5 años, que pensaba que solo él podía amarla y nadie más. Aunque también correspondía a sus sentimientos, él era posesivo, del tipo si no eres mía, no eres de nadie. Aterrada por la idea de que hiciera daño a sus amigas, la niña huyó. Desde pequeña atraía la desgracia para quienes la rodeaban, su madre la detestaba, su padre las había abandonado al nacer, sus mascotas enfermaban al momento en que las tocaba y sus amigas terminaban odiándola. Recordando las palabras de la persona que una vez amó fue que pintó en su rostro una singular marca, la sonrisa de un gato, ya que siempre la compraba con uno. Ella solo intenta escapar, ser feliz y vivir plenamente, pero aquel sujeto la sigue buscando y el único lugar donde puede refugiarse es una casa ajena, un lugar donde él no puede entrar. Lo malo de todo ello es que la persona que la vea o con la que haga contacto es una persona con un final trágico y sellado desde tal instante. No sé si esto influirá mucho, pero el nombre de la chica sonrisa de gato era Luna. Tal vez su nombre real, tal vez un apodo amistoso, o una denominación por asimilar un gato ligado a la noche y el astro que la acompaña. Aquel relato provenía de la escuela donde asistían las chicas. No sé si es real o mera ficción, pero el haber podido percibir tal acto me alentó a investigar más. Modifiqué la grabación donde podía ver a la chica, le hice unos ajustes y pude distinguirla con claridad. No podía estimar su estatura, pero sí era algo pequeña. Tenía el cabello rizado y muy largo, era hermoso. Sus facciones eran inocentes y puras, en sus ojos se veían un par de lágrimas ansiosas por salir y su sonrisa de gato, ocultando el remordimiento de sus labios, estaba camuflada con la pintura de aquel sello. Visité la habitación que antes había utilizado Emily, y con ayuda del video intenté calcular su altura. No más de 1,60 m. Observé con tristeza el cuarto, el paisaje, absolutamente todo. Había perdido a mi segunda hermana, muy querida, en ocasiones más que la otra. Consumida por tal sentimiento, decidí retirarme no sin antes ver una vez más el punto donde apareció. Justo ahí, en donde se había manifestado, un trozo de papel, con un escrito, perdón. Posesión. Había salido con unos amigos a pasar el rato paseando por la colonia local, visitando tiendas de videojuegos y de música. Era lo usual cuando estaba con mis camaradas Alan y Mario. Íbamos por el autobús platicando de trivialidades, como cuál era la chica que considerábamos más sexy en la escuela o qué tanto alcohol podíamos aguantar antes de comenzar a actuar como idiotas. Íbamos hechos una carcajada en el autobús, cuando notamos en nuestros relojes que ya eran más de las 9 de la noche y que nuestros padres debían estar preocupados. Telefoneé a mi madre para avisarle que llegaría un poco tarde, y como siempre solía hacer, puse una excusa que me pareció astuta. Le avisé que nos habían invitado a cenar a Mario y a mí en casa de Alan. Eso siempre servía, siendo que él vivía con sus hermanas mayores y su tío.
Sin embargo, cuando íbamos a medio camino en el autobús, nos dimos cuenta de que había una desviación en una de las avenidas debido a un accidente automovilístico. Debido al problema, podíamos hacer una de dos cosas: esperar a que el conductor del autobús tomara otra ruta, o podíamos bajarnos, caminar unas calles y tomar otro autobús que llegaría en menos tiempo. Optamos por la segunda opción. Lo que no teníamos en cuenta era que las calles estaban bastante oscuras y deshabitadas como para que pudiéramos pasar tranquilamente. Pero ahí andábamos, tres jóvenes aventurados con ganas de resaltar como valientes e insultarnos si es que uno de nosotros se acobardaba. Íbamos camino por la calle principal, que iba de bajada como una rampa. Solitaria, con algunos automóviles estacionados y sin nada de luces en las casas que podíamos divisar. Recorríamos el lugar, un poco nerviosos, mientras pensaba que mis padres me desheredarían si se enteraban de que andaba en terrenos tan peligrosos. En un momento de conversaciones al azar para calmar los nervios, vimos una sombra que caminaba aleatoriamente por la calle sin tránsito alguno de vehículos, y no pudimos evitar sentirnos inquietos y más nerviosos por lo que vimos. En ese momento la sombra se detuvo, y nuestros oídos retumbaron con un chillido que lanzó antes de caer al suelo. Fue tan fuerte que sentí que me quedaría sordo. Me tapé los oídos y agaché mi cabeza. Lo que ocurrió a continuación me acecha hasta el día de hoy. Jamás pude dormir después de lo que sucedió. No tengo esperanza de ello. Recuerdo que después de que la sombra emitiera el chillido, mis piernas se adormecieron y caí al suelo. Cuando me desperté, noté que estaba solo. Las calles se veían aún más tétricas y solitarias, pero esta vez no había nadie alrededor. Literalmente me sentí en el abandono más profundo que jamás pude haber imaginado. Corrí desesperadamente hacia adelante, buscando a mis amigos Mario y Alan. Sentía que las piernas se me doblaban por correr tanto, pero entre más recorría las calles solas y oscuras, más me daba cuenta de que el vecindario en donde estaba no era el mismo en el que los tres habíamos estado caminando. Entonces, me detuve, presa de un inimaginable y frío pánico que recorría toda mi conciencia. Sentía ganas de llorar, de gritar y de pedir ayuda a todo pulmón, esperando que alguien dentro de su casa me oyese y decidiera salir a ayudarme. Pero nada. Me hallaba solo, sumido en una desesperación increíble de la cual no tengo recuerdo de haber sentido antes. El terror de estar solo en un lugar así, un lugar tan frío y abandonado, que nada se parecía a las calles que recorría con mis camaradas. Recuerdo que me senté en posición fetal durante un par de minutos y comencé a pensar en toda la gente que extrañaba. Todos los que me apreciaban y a quienes apreciaba. También sentí un inmenso remordimiento por haberle mentido a mi adorada madre con lo de la cena en casa de Alan. Fue entonces cuando recordé mi celular, y cuando lo saqué y activé, vi la imagen de fondo, a todo color y en alta definición. Mi corazón comenzó a latir deprisa y un sudor frío me recorrió intensamente. Normalmente, tenía la imagen de alguno de mis perros o algún videojuego, pero este no era el caso. Vi una foto en la cual estaba Alan tirado en el suelo, con la garganta cortada y sin ojos en las cuencas. Había mucha sangre. Recuerdo que, del miedo, se me cayó el celular y se deshizo. Normalmente me hubiera enojado por lo sucedido, pero en este caso el pánico y terror que me envolvían superaban a cualquier otra emoción. Ahí fue cuando quebré en llanto. No pude soportarlo más. Me encontraba desconsoladamente llorando, arrodillado en el piso, cuando escuché que alguien se acercaba a mí. Recuerdo que tenía las manos en el rostro, pero cuando escuché esos pasos, giré mi cabeza y vi a Mario, parado y viéndome con una cara de seriedad que apenas podía notar. La oscuridad causada por la falta de muchas luces públicas hacía difícil distinguir con exactitud su rostro, pero llevo años de conocerlo. Sabía perfectamente que era él. Me levanté de un salto y corrí hacia él desesperadamente. Solo que él retrocedía, evitándome, lo cual me desconcertó, y me llenó de más angustia, pero aún así yo corría hacia mi amigo a paso veloz. La oscuridad era muy intensa, pero eso no me impidió divisar un detalle que me dejó helado y me detuvo en seco. Mario no retrocedía caminando, sus pies estaban a unos 10 centímetros del suelo. Flotaba, como si fuera jalado por hilos invisibles. Mi pánico no hacía sino crecer. Quería alumbrar con la lámpara de mi celular, pero recordé que lo había dejado unas calles atrás en el suelo, todo deshecho por la caída. Preferí seguirlo lentamente, intentando disimular el intenso miedo con el que lo veía. Le preguntaba por Alan, y dónde demonios estábamos. Él no respondía, solo flotaba hacia atrás. Dentro de mí, algo me decía que debía correr en dirección opuesta de mi amigo y tocar en alguna de las casas para tratar de conseguir ayuda.
Pero el hecho de que Mario estuviera en ese estado me hacía querer ayudarlo. En un momento, se posó debajo de una luz pública que estaba tenuemente encendida. En ese momento se me erizaron los vellos del brazo de una manera tan fuerte que pensé que serían como una tabla con varios clavos expuestos. La mitad del rostro de Mario había sido arrancada de su cráneo, y podía fácilmente ver la cuenca del ojo izquierdo y el resto de sus huesos faciales, con trozos de carne colgando y con sangre. Su cuerpo estaba lleno de llagas y arañazos, y noté que sus tripas colgaban de su vientre abierto. Fue horrible. Me sentí en el borde de la locura absoluta, sintiendo más y más que esta terrible pesadilla me envolvía. Esta vez, llegué a mi punto de límite. Grité y grité de manera horrenda, jalaba los cabellos de mi cabeza con mucha fuerza, e incluso sentía como desprendía trozos del cuero cabelludo. Lloraba peor que un niño hambriento, lo único que quería era morirme. Entonces, algo cambió. Algo detuvo mi arranque de locura. Abrí los ojos poco a poco, mientras comenzaba a escuchar unos pasos que se dirigían hacia mí. Cuando volteé a la luz pública, ya no estaba el cuerpo de Mario, y estaba apagada. Toqué mi bolsillo, y sentí el bulto que mi celular forma en mi pantalón. Entonces, lo escuché de nuevo, ese infernal chillido que escuché antes de que esta horrenda pesadilla comenzase. No lo aguanté de nuevo, las piernas se me adormecieron y caí de rodillas con los ojos fuertemente cerrados y las manos en los oídos. Caí al suelo, sintiéndome muy débil. Ese chillido no cesaba, pero también escuchaba los pasos que se acercaban lentamente hacia mí. De repente, volteé y vi de reojo a mi lado derecho, un par de zapatos, manchados de algún líquido oscuro que también llegaba a la bastilla del pantalón. No pude ver más, debido a que caí inconsciente. Entonces, desperté. Me encontraba en el mismo sitio donde escuché el chillido por primera vez, pero no se veía rastro alguno de Alan o de Mario. Las luces públicas iluminaban y en pocas casas, había ventanas que dejaban ver habitaciones con las luces encendidas. Incluso, un vehículo pasó por la calle lentamente, y dio la vuelta. Se dirigió hacia mí. La ventana del copiloto se abrió, dejando ver a una señora de no más de 30. Me preguntó acerca de una calle circundante, mientras veía su celular. Le dije que no sabía de esa calle. La señora se volteó a verme, y entonces abrió los ojos de par en par con una expresión de terror animal en su rostro. Soltó un grito, y cerró la ventana del automóvil, mientras que el hombre que conducía aceleró de inmediato. Entonces, confundido por la reacción de la señora, me volteé a la derecha para gritar los nombres de Mario y de Alan. Volteé hacia abajo, y en el piso, había un rastro de sangre que conducía a un callejón cercano. La zona se veía muy solitaria y oscura. Iluminado por la lámpara de mi celular y preocupado, seguí el rastro. Escuché unos ruidos dentro del callejón, y me asomé para ver qué era. Vi dos siluetas, una sometiendo a la otra y lastimándola con un objeto que al principio no reconocí. Grité amenazando que llamaría a la policía varias veces, pero la silueta seguía. Supe que era un poco riesgoso, pero caminé lentamente hacia donde estaban las dos siluetas. Iluminé con mi teléfono hacia donde estaban, y de repente, se me heló la sangre. La silueta de arriba, la del objeto era yo. Mi propio ser, mi persona. Y la silueta de abajo era Mario. Lo apuñalaba sin piedad, pero ya no gritaba. Sus tripas yacían expuestas, en el suelo, y la mitad de su rostro yacía sin piel. Fue aterrador. Entonces, el otro yo se detuvo y volteó a verme. Era mi rostro pero deformado, son los ojos totalmente rojos, como inyectados de sangre, y la piel pálida. Me volteé para correr, pero vi a Alan en la entrada del callejón, estático contemplando la horrible escena. Le grité que corriera, que se alejara. Pero no escucho. Corrí hacia él para sacarlo de ahí, pero cuando me acerqué él soltó un grito aterrador. Entonces, aparecí de nuevo en el callejón oscuro, un poco desconcertado. Volteé a donde estaba Alan pero solo vi su cadáver, en la posición exacta donde estaba en la foto de mi celular. Grité horriblemente, salí corriendo y cuando llegué a una gran ventana que reflejaba, me vi a mí mismo, empapado de sangre en toda la ropa y en los brazos. Sostenía un gran trozo de vidrio lleno de sangre. Sí ocurrió. Yo asesiné a mis dos mejores amigos, de manera cruel y despiadada. Caí de rodillas y solo pronuncio un porqué. Escuché de pronto una cavernosa voz de ultratumba, tan horrible que jamás encontraré las palabras para describirla. Repitió lo que dije, pero en tono sarcástico. ¿Por qué? Volteé a mi derecha, con la cabeza hacia abajo. Alcancé a ver unos zapatos los mismos que traía el sujeto en mi pesadilla antes de caer inconsciente.
Mis zapatos. Entonces, cerré los ojos. Puso su mano en mi hombro, y con la misma voz, pronunció algo que hasta estos días, encerrado en la prisión a la que he sido eternamente confinado, acecha mi mente y no me deja vivir sin dolor ni angustia. ¿Por qué no? De la locura. Espero que les haya gustado esta parte 10. Por petición en los comentarios. Dejaré mi número de teléfono en la descripción, para aclaraciones, dudas, sugerencias, o algo que quieran decir. Responderé lo más rápido posible. También quería preguntar, si les gustaría que hiciese, vídeos sobre otras cosas. Claro que seguiré con las creepypastas. Es solo para que haya más vídeos y más variedad. Un saludo a todos. Y muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en el siguiente video.